Presentación de el profesor Felipe Leiva Álvarez en el conversatorio organizado por la agrupación Seamos Más de Concepción, Chile. El conversatorio, el título de este conversatorio de la exposición era Tecnología y Sociedad, perspectivas de una revolución constante, desafíos y oportunidades. En este momento se está haciendo la presentación, posteriormente comenzará la presentación. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la presentación entonces de Tecnología y Sociedad, perspectivas de una revolución constante, desafío y oportunidades. Bueno, siempre cuando uno llega a un lugar hay que presentarse. Ese soy yo, Felipe Leiva, soy profesor. Tengo un poco de experiencia en cosas concretas, en conocimiento concreto sobre la transformación digital y particularmente también el manejo de algunas herramientas informáticas y digitales. Lo segundo siempre es presentarse y agradecer, ¿cierto? Presentarse, agradecer. En este caso a la agrupación Seamos Más de Concepción por abrir estos espacios de conversación y debate. Y lo tercero, es importante también en este punto recalcar que se debe de alguna manera dejar claro algunas cosas, ¿cierto? Enfoque de la presentación es sociocrítico, ¿ya? Entonces se va a hacer un análisis completo y desde una mirada crítica de la sociedad. O sea, desmitificar el rol del experto. En tecnología es complejo hablar del rol del experto cuando ésta cambia constantemente. Entonces, empezamos desde una presentación que va a generar más dudas y no tantas certezas. Entonces, ahí está importante. Y claramente esto es una presentación visual. Por tanto, si no están en el computador y están en el teléfono, deben poner el teléfono de forma horizontal. Eso es una recomendación para ver también los elementos gráficos de esta presentación. Ya, vamos entonces, las ideas claves de la presentación son 5. Tecnología y política, tecnología y economía, medio ambiente, tecnología y educación y tecnología y sociedad, que es donde vamos y nos dirigimos en esta exposición. Bueno, tecnología y política como primer punto. Hay elementos que parece que de alguna manera nos da la tecnología para trabajarlo de manera política, ¿ya? Más allá de los partidos. Esto se habla de cómo la gente se agrupa y se organiza. Entonces, por ejemplo, la tecnología con la política nos da la posibilidad hoy en día de generar lo que se está planteando y se está conversando de una democracia directa, ¿cierto? Hoy en día no necesitamos en la eventualidad tantos representantes, ya que nuestra opinión la podemos dar directamente con nuestros datos y podemos opinar. También, claro, acá están las consultas, se hacen consultas, se han hecho consultas a través de electrónicamente, y Change.org, que son las peticiones, que es una acción política bien interesante ahí y que también cada uno se representa a sí mismo, es decir, hay una democracia directa sin tantos representantes. Lo segundo importante que nos da la tecnología cuando se agrupa en este caso con el binomio de la política es la denuncia. Cuando las instituciones fallan, las denuncias y las redes sociales en este caso son capaces de hacer el trabajo también. Entonces, desde ese punto de vista, el poder que tiene la tecnología al servicio de la agrupación y la política, ¿cierto? En este caso, la denuncia. Por otro lado, los sistemas de información e informática hoy en día debería darnos la posibilidad a todos de una mayor fiscalización a los políticos, a quienes han secuestrado un poco la política, ¿cierto? A ellos, ver cuántos proyectos favorables para la comunidad ha hecho el representante, en este caso, de tu región o de tu espacio donde estás. Está esa información, sí, pero no está canalizada, no está socializada. Entonces, creo que la tecnología nos podría dar esa posibilidad también. Y por lo mismo, el tema de la transparencia, que es re importante también. En ese sentido van un poco juntos. La fiscalización
de los políticos o en los empresarios, la fiscalización pública también nos da la posibilidad de que ellos tengan una mayor transparencia, pero también vigilada en este caso, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay algunos sitios de transparencia que son principalmente del Estado y destaco este Reguleque, ¿sí? Reguleque porque es una iniciativa, no la conozco a cabalidad, pero me parece que es particular, es para también el monitoreo de los funcionarios del Estado, ¿ya? Pero también en la eventualidad puede haber una fiscalización y una transparencia de parte de los organismos privados en este país, sobre todo, porque hacen lo que quieren y no tienen ningún tema que con la ley, ellos manejan la ley, entonces está un tema interesante. Bueno, en teoría la tecnología también nos debería poder dar la optimización de los procesos, ¿ya? Como lo que pasó en Chile ahora en julio, que se está entregando en julio 2020, el 2020, se está entregando el 10% de la AFP. Claro, hay muchas personas que decían, pero es todo online, aparte estamos en este momento con la pandemia, por lo tanto, no, hay una cosa de recursos también, ¿cierto? Del acceso a la tecnología, ¿ya? ¿Cómo accedemos a la tecnología en este caso? ¿Somos capaces de acceder? Algunos no. Y claramente el tema de la convocatoria, ¿cierto? El tema de la convocatoria, las redes sociales nos da la posibilidad de convocarnos políticamente, juntarnos. Pero por otro lado, también la tecnología tiene la capacidad de manipular los datos, manejar, no sé, incluso procesos eleccionarios, tiene poder, pues, ¿sí? Porque tiene que ver un poco con el monopolio de la información. ¿Quién tiene la información que nosotros hemos entregado de forma gratuita? También ahí nadie nos ha obligado a entregar la información, pero la sobreinformación y también lo que tiene que ver un poco con que hay tanta información que finalmente es desinformación. Y bueno, la fake news o la posverdad y los bots, el control. Ya ahí también son elementos políticos a destacar que la tecnología nos da la posibilidad de hacerlo. Bueno, hay algunas preguntas que surgen, ¿cierto? ¿Qué desafíos políticos es posible superar con el correcto uso de la tecnología? Son algunas preguntas que voy a ir planteando para que vamos razonando y después abrir un debate. La segunda pregunta también, ¿es la tecnología un nuevo actor político? A considerar también si realmente la tecnología es un instrumento o es un fin. Importante ese debate también. La segunda idea es la tecnología y la economía, ¿ya? Lo que estamos viviendo hoy en día es una transformación a una economía digital. Lo podemos ver incluso en cosas más cotidianas como el manejo del dinero físico. Hoy en día hay generaciones que no usan dinero físico. Todo está pagado a través de tarjeta, a través del celular, a través de elementos virtuales, digitales. En ese sentido, las criptomonedas son un ejemplo de esta transformación a la economía digital, una economía que existe en lo digital y que ya en algunos espacios, en algunos países, yo puedo pagar bienes materiales con esta criptomoneda. Puedo comprarme una bicicleta, puedo comprarme elementos físicos. Lo otro que se destaca en este proceso de la transformación a una economía digital son los e-commerce. El comercio, algunos plantean que es una parte inherente al ser humano cuando ya se estableció en sociedad. Entonces, el comercio, la comercialización de las cosas está. Hoy en día se destaca el hecho de comercializar a través de Internet. Hay que abrir un poco más a otros espacios. Poco se usa PayPal, poco se usa Skrill. Skrill no se usa, de hecho. Más hay un monopolio de Transbank. Entonces, quizás es importante esa discusión también de la economía, hacia dónde vamos esas platas. Si las dejamos aquí y las sacamos al extranjero, donde se comercializa. Además, la tecnología nos da la posibilidad de hacer el trading social, lo que se llama. Participar en el mercado bursátil de acciones, de CFD, de divisas. Nos da la posibilidad, hoy día hay plataformas digitales, ya donde a través de una tarjeta de crédito podemos participar en este intercambio que mueve millones y millones. Antes solamente era exclusivo para algunos, ¿cierto? Había que tener su trader. Pero aquí en distintos brokers, acá hay brokers de distintos países. Acá
Tú puedes comercializar cualquier tipo de elementos bursátiles, fondos mutuos, etcétera, ¿ya? Nasdaq, todo lo que se puede transar en la bolsa. Bueno, a modo personal, para mí el trabajo es el motor de la economía. Por tanto, voy a destacar algunas nuevas formas de trabajo, ¿ya?, que llaman la atención y que también hacia dónde vamos, la automatización del trabajo. Pensamos en lo humano, qué pasa en este caso, con esas consecuencias. Pero aquí hay algunas que destaco. El tratamiento del estrés postraumático a través de realidad virtual. Ya, eso es algo de la salud que es bien interesante. Como personas que son afectadas por guerra o por traumas pueden ser sanadas a través de la realidad virtual. También los cirujanos que operan a cientos de millones de distancias, ya también relacionado un poco con la medicina. Todo lo que nos da la posibilidad, la tecnología de avanzar en medicina, ¿ya? También me gustaría destacar acá nuevas formas de trabajo. En este caso, Amazon Mechanical Turk, que es una plataforma donde el ser humano realiza algunas tareas simples y también te cancelan un porcentaje ahí de dinero por cada una de las tareas cumplidas. Principalmente lo hacen para empresas que su automatización no es tan clara, cuando tienen que leer a veces letra manuscrita, pero principalmente es para el estudio de la inteligencia artificial. Las universidades entonces pagan a Amazon esta posibilidad de que ellos pregunten inferencias a los seres humanos, cómo actuarían ante cierta situación, etc. Y ahí tú vas respondiendo y vas recibiendo un pequeño salario. Lo tercero, el tercer punto que vamos a trabajar es la tecnología y el ambiente. Y sabemos entonces el costo de la tecnología. ¿Cuál es el costo de la tecnología? Para el ser humano, para el medio ambiente. Algunas cifras que siempre son importantes de la CEPAL sobre el calentamiento global. Esto es un hecho, está claro, ahí hay una gráfica de cómo ha subido la temperatura. Desde los 70, donde empezó esta última ola de tecnología, últimas olas de tecnología, que ha crecido vertiginosamente, también la temperatura ha crecido vertiginosamente. Otro gráfico, pero ahora hacia abajo, el deshielo, también de la CEPAL. El deshielo, cómo avanza y cómo se están derritiendo, en este caso, el Ártico. Nuestras reservas de agua se están derritiendo por el proceso del calentamiento global. Entonces, claro, ahí hay que preguntarse un poco lo que nos pregunta ahí, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro costo? Ahí está más claro en la imagen. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a progresar? Ya, ¿y qué nos dicen como parche? Que hay ahora hay una agenda de desarrollo sustentable, sostenible, la 2030. Antes era la 2020, ahora es la 2030. Entonces ahí claramente surge de inmediato una pregunta. ¿Existe el desarrollo sustentable? ¿Cuáles son los parámetros cuantitativos para medir el desarrollo sustentable o sostenible? ¿O es solo un discurso para ponerlo en una empresa, para ponerlo como eslogan de un colegio? ¿Cómo medimos la sustentabilidad? ¿Hay parámetros? Sí, hay parámetros. ¿Los respetamos? ¿O son más discursivos? ¿Se fiscaliza? Es un tema a debatir y amplio. El cuarto tema, tecnología y educación. Bueno, acá ya está el tema del acceso, ¿cierto? Algo lo hemos mencionado, pero con la educación no puedo despreciar el acceso a la tecnología, que es un tema y es transversal a esta presentación. Eso es importante recalcarlo. Y que en tiempos de pandemia el mundo se ha dado cuenta que hay una falta de acceso, hay problemas de acceso ya a la tecnología. Y también hay un monopolio de quien la controla finalmente. Pero veamos, por ejemplo, el caso de Uruguay. El caso de Uruguay, que fue reconocido por la OCDE incluso, cómo pudo de alguna manera sostener la educación a distancia, porque en su programa Ceibal, desde el 2007, que venía entregando a los jóvenes y a todos computadores, elementos físicos de la tecnología, ¿ya? Aparte de crear
Ahí me imagino que también hay un tema con Internet. Pero esa es la tecnología de hoy. Este no es tema de hablar de lo que es la tecnología, eso ya es una discusión superada. Estamos viendo la realidad actual. Ahora, el tema del acceso, que es un tema transversal, ¿cierto? ¿Cómo accedemos? ¿Quiénes son las personas que acceden a esta tecnología? ¿Ya? En todo sentido, desde la tecnología en educación, la tecnología médica. Algunas cifras del mundo. La UNESCO, ahora, en el proceso de la pandemia, en 191 países, los estudiantes afectados por esta pandemia que pasaron a clases online son 1.500 millones. ¿Ya? De esos, el 55% no tienen acceso a computadoras, que esos son 825 millones en el mundo, de estos 191 países. Y además, el 47,1% no tiene acceso a Internet. ¿Ya? Eso es importante, ahí son 705 millones. Esa es más o menos la cifra. Es decir, que andan como en el 50% del mundo tiene acceso, el otro no, es como esa es un tema, ¿cierto? Discutible. Veamos en Chile. Bueno, en Chile ahí hay un titular que es del 2018, me parece, donde el 87,5% de los hogares tiene acceso a Internet. ¿Ya? Es una cifra alta, ¿cierto? De hecho, una de las más altas de Latinoamérica. Pero el tema es que es un poco engañosa. Si empezamos a escarbar un poco, veamos a lo que es En ese sentido, CIPER junto a Isabel Pavés en 2018 también indagaron un poco en las cifras y se dieron cuenta que el tipo de conexión alta es el uso a través del móvil, ¿cierto? Las compañías de teléfonos dan las redes sociales gratis y eso es considerado acceso a Internet, a la tecnología. Pero también se dieron cuenta, siendo el 46%, ¿cierto?, que accede a través del teléfono. ¿Ya? También se dieron cuenta que quienes usan, como conclusión, Internet solo a través del teléfono tienen menor nivel de habilidades digitales y usan Internet para una menor cantidad de actividades, claramente, porque hay una limitancia también del acceso, ¿cierto?, de lo que puedo hacer con el teléfono. ¿Ya? Entonces, ahí hay una cifra un poco engañosa, pero que queda claro que no es tan alta como lo decían, porque hay que cuestionar también la calidad de la conexión y cómo accedemos a la tecnología. Cuántas tareas hacemos y nuestras, finalmente, habilidades digitales. Y en ese sentido, en la tecnología y la educación, también tenemos lo que nos dice Bill Gates, ¿cierto? Este cambio de paradigma que hay sobre contratar más por habilidades que por títulos, ¿cierto? Ahí hay un tema bien interesante que viene a cuestionar un poco la academia que manipula y acumula, ¿cierto?, el conocimiento, y ellos dicen quién es válido o no para hacer cierta tarea. ¿Ya? Es decir, ahí hay un cambio de paradigma de mercado, donde hoy día nos podemos preparar a través de Internet, podemos hacer cursos con personas que hacen las cosas, porque hoy día hay tanto conocimiento que lo importante ya no es la acumulación, que ha sido la lógica del siglo XVII, XVIII, XIX, sino que es qué haces con ese conocimiento. ¿Ya? No importa cuánto tienes, cuánto acumulas, no importa cuántos libros tienes, sino que importa cuántos libros has leído. Así que eso es muy importante. En ese sentido nos viene a cuestionar este proceso tecnológico, ese cambio de paradigma. La tecnología como elemento y paradigma educativo por sí mismo. ¿Ok? Algunas preguntas. ¿Cuáles son los desafíos de la educación post-pandemia? ¿Será la misma? ¿Cambiará? ¿Hacia dónde vamos? Eso es un tema relevante. ¿Ya? Vamos a aplicar experiencias que hemos vivido en este proceso. Pero siempre al final lo más importante es el bienestar socioemocional. Ya más allá de todo lo que se puede discutir de la tecnología, lo importante es la salud del ser humano. ¿Ya? Hay tema del acceso y hay desigualdad, entonces ante esos casos siempre debe primar entonces el bienestar social y emocional, eso dejarlo claro. Algunas preguntas que surgen, claramente, ¿cuáles son los desafíos de la educación post pandemia? Es decir, vamos a
a conservar algunas prácticas que hemos aprendido? Me imagino que sí, ¿cierto? Vamos a hacer un tiempo online y otro tiempo presencial. ¿Cómo vamos a abordar la falta de elementos materiales, ¿cierto? De tecnología de acceso para todos los estudiantes, para todos en general. Y como último punto ya llegamos a lo que es la tecnología y la sociedad. Aquí hay dos elementos relevantes que quiero destacar: la inteligencia artificial y la robótica. Hacia dónde vamos como sociedad, cómo estamos trabajando el tema de la inteligencia artificial. Ahí surge una pregunta: ¿qué mueve al ser humano para crear inteligencia artificial? ¿Cuál es el objetivo finalmente de esto y cuáles son los límites de crear inteligencia artificial y de estudiar al ser humano de manera tan exhaustiva? ¿Cuál es el objetivo? Que los robots se parezcan mucho al ser humano. Ya hay muñecas, ¿cierto? Hay muñecas sexuales con todo este tema de la inteligencia artificial y que piensan, sienten y mantienen relaciones incluso sentimentales con seres humanos. Entonces, ¿cuál es el límite? Que después entre nosotros, que no sepamos distinguir qué es un ser humano, ya no es ciencia ficción. Esto es una realidad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son la ética y cuál es este proceso? ¿Ya? Bueno, como dato, aquí en Chile se está hablando ya de los neuroderechos, ¿ya? Es decir, crear un marco ético y legal con respecto a lo que pueden investigar o lo que pueden intervenir tu cerebro, lo que hace la neurociencia un poco, ya que está estudiando elementos físicos del cerebro. Entonces ahí lleva también esta iniciativa que sería pionera en el mundo, ya que se está llevando por algunos académicos de Santiago. También la robótica, ¿cierto? La robótica tiene que ver un poco con la automatización de las cosas, del ser humano, de las labores que hace el ser humano. Entonces también hay que ver cuál es el objetivo de eso. A mi modo de ver, lo que trata de hacer el ser humano es generar y resguardar la vida, en este caso la vida del cerebro, la autopoiesis del cerebro. Entonces como que se resguarde por sí sola y en este caso a través de la inteligencia artificial, ¿ya? Para que se aprenda a reproducir. Si la inteligencia artificial es capaz de reproducirse, pasaría a ser considerado un ser vivo. Así que hay una discusión bien interesante. Bueno, eso ha sido un poco la presentación. Que queden siempre esas interrogantes sobre hacia dónde vamos y cuáles son los límites y la ética, en este caso de la comunicación digital que hoy día estamos presente y también de todo lo que es el desarrollo tecnológico. ¿Ya? Cambió nuestra forma de comunicarnos. Hoy día tenemos que aprender nuevos códigos, pero eso para poder hacerlo hay que hablarlos. Gracias.